Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, siempre recordándoles lo mismo que les repito todas las clases y que ya lo saben de memoria, ¿no? Que es que no es obligatorio que copien lo que yo pongo aquí en la pizarra, en su cuaderno, porque ya les expliqué el motivo, ¿verdad? No es obligatorio. Lo que yo, claro que sí te lo recomiendo, ¿verdad? Porque es más fácil para ti tenerlo en tu cuaderno para que lo repases, ¿verdad? Para que estudies. Y es mucho más fácil antes del examen estudiar tu cuaderno con el video, ¿verdad? Es mucho más sencillo. Y lo que hago aquí es tratar de esquematizar los puntos que se va a tocar, ¿verdad? Es como para explicarlo mejor. Ya sabes lo que sí es obligatorio, ¿no? Tus tareas, tu presencia en Zoom, ¿no? Tu asistencia, perdón, tu asistencia en Zoom y tu participación al final, ¿verdad? Al final tú tienes un minuto que tienes que aprovecharlo. ¿Para qué? Para hacerme alguna pregunta, alguna consulta o alguna observación, ¿verdad? O hasta alguna opinión, ¿sí? Cualquier cosa que puedas expresar, ¿verdad? Tú sabes que historia no es acordarte de fechas, historia no es memorizar, historia es debate, es confrontación, es preguntas, es mucho más que eso, ¿no? Como yo te expliqué de repente, no sé si te lo expliqué en la primera clase, pero historia sirve para qué? Para comprender el mundo, ¿verdad? Si tú no comprendes historia, es como que no comprendes cómo funciona el mundo actual, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto en Estados Unidos? ¿Por qué en Sudamérica ocurre esto? ¿Por qué ellos son así y nosotros así? Todo eso se explica con historia, ¿verdad? Y bueno, también historia no es solamente fechas, historia es literatura, historia es arte, historia es música, historia es cine, historia son muchas cosas más, ¿verdad? No es solamente vamos a aprender, ya, chicos, tal año pasó esto, ya, repita conmigo. No, historia es proceso, debate y todo eso. Así que faltando unos minutos antes de terminar, tienes la chance de participar, ¿de acuerdo? Y eso yo lo voy a apreciar bastante. Entonces, jóvenes, para comenzar esta clase, que es muy, muy interesante, te vamos a hacer una pequeña pregunta, ¿de acuerdo? Y esta pregunta es una pregunta reflexiva. Y cuando yo digo pregunta reflexiva, me refiero a que tú mismo te la tienes que responder, ¿verdad? Es para que tú reflexiones, ¿verdad? Hay pocos momentos en nuestro día a día en el cual nos sentamos y nos ponemos a pensar y reflexionar. Hay muy pocos momentos. Por la vorágine del día a día, ¿verdad? Por la rutina, es complicado eso para muchas personas. Y cuando sean adultos se va a hacer mucho peor, de repente no va a tener tiempo ni para pensar. Y eso es muy importante. Hay mucha gente que no tiene tiempo para pensar ni para reflexionar. Simplemente siguen el día a día y han esperado de repente que llegue esto de acá, que es una gran pandemia, una gran crisis, para que se sienten a pensar en su casa y decir, lo que yo estaba haciendo me hacía feliz, lo que yo estaba haciendo era algo útil, lo que yo estaba haciendo me llenaba, era algo necesario. Y ahí es donde nos podemos a reflexionar. Entonces, yo les invito a reflexionar con la siguiente pregunta que les voy a hacer ahora. No me respondan aquí en el chat, ¿no? En el chat o en la transmisión. Respóndanse a sí mismos. ¿Ustedes creen en el destino? ¿Ustedes creen, digo, me refiero a que cada persona tiene tallada o definida, escrita un destino? O sea, más allá de la ciencia, yo siempre hablo de ciencia y te comparto lo que es ciencia, pero yo ahora te pregunto ya una cuestión personal, ¿de acuerdo? Si tú crees que tú tengas un destino ya escrito, tú creas o tú supongas, ¿no? Que todo lo que tú vas a hacer en un futuro ya esté determinado y no se vaya a cambiar por nada. Hay gente que sí, que cree que existe un destino, ¿no? Hay gente que dice, yo desde que nací me di cuenta que tenía que ser futbolista, por ejemplo, y mi destino era ser futbolista porque ese era mi destino. Y hay gente que dice, no, el destino no existe, que cada uno, cada día hace su destino, ¿verdad? Y esto te lo digo para que tú reflexiones, ¿no? Para que tú te preguntes, yo tengo un destino, yo lo que estoy haciendo aquí eh, está escrito en algún lado o ya está determinado, o incluso hay gente que dice, no, haga lo que haga o cambie lo que yo cambie, el destino es uno solo y no se puede cambiar. Eh, bueno, si me preguntas a mí, personalmente, es una opinión personal, no te voy a decir nada de ciencia, ¿no?
Eh, yo creo que no, yo creo que cada persona construye su propio destino, ¿no? Esto puede sonar como motivación personal y esos que te hablan así tipo coach y tú tienes que pagar para que te den clase, ¿verdad? No, yo te lo digo porque según mí, pues, ya claro, cada uno tiene su propia pues opinión y definición, ¿verdad? Y tu opinión está determinada por muchos factores, por tu cultura, por tus vivencias, por tu desarrollo personal, por tu infancia, por tu cultura y por tu religión, que la religión tiene que ver mucho con la cultura, es prácticamente lo mismo. Ahora, si le preguntamos esto a una persona religiosa, de repente te diría que sí, ¿no? Todos tenemos un destino, pero que es el plan de Dios, ¿verdad? Eso te respondería una persona que es creyente, ¿de acuerdo? El plan de Dios te determina que este es tu destino. Si tienes que pasar por una enfermedad o por algo bueno, ese es tu destino, ese es el plan de Dios, ¿de acuerdo? Pero claro, hay muchos religiosos que pueden decir no, que me parece que no es así, pero bueno, en la gran mayoría de la religión se opina de esa manera. Y hay que tomar en cuenta algo más. Nuestras opiniones están influenciadas por todo lo que te he dicho, por tu cultura, por tu infancia, por tus vivencias, por tu religión, y algo muy importante, por tu época, por tu tiempo. Nuestro contexto histórico nos determina de una manera, pero indeleble, así, inmanente, algo muy muy determinante es nuestro tiempo. Hay un viejo proverbio árabe que dice, los hombres, o sea, los humanos, ¿no? Nos parecemos más a nuestro tiempo que a nuestros padres. ¿Esto qué significa? Que nuestro contexto nos hace ser como somos, ¿verdad? Tú ahora quieres ser ahora en este periodo, ¿no? Tú quieres ser un futbolista, pero hace 10.000 años tú no podías ser un futbolista, tenías que ser un cazador. Hace 100 años tenías que ser una persona que se dedica pues a la guerra. Y cada persona estaría segura de que su destino es la guerra, que su destino es la caza, pero tú ahora estás seguro que tu destino es el deporte. Y de acá a un futuro, ¿quién puede decir, verdad? O sea, tu tiempo te determina todo. Aquí voy con todo esto. Mira, si nos vamos hace 1000 años a la Europa medieval, que tanto hemos hablado del feudalismo, la Europa de la Iglesia Católica, la Europa de las Cruzadas, ¿verdad? Si vamos a esa época y les preguntas, ¿existe el destino? Te dirán, pero claro, ¿cómo no va a existir el destino, verdad? El destino es lo que te va a decir cuál es el rumbo que tú vas a seguir, ¿verdad? Entonces, en Europa, si tú ibas a esta época, imagínate que tú viajas, apareces en Europa medieval, en un feudo, ¿de acuerdo? Apareces ahí tú plantado, ¿de acuerdo? Y tú ves a tu alrededor y les preguntas, señor campesino, ¿usted cree en el destino? Claro, a mí todos los domingos el cura me dice que mi destino está marcado por Dios. Entonces, mi destino, ¿cuál es? Trabajar la tierra, trabajar duro, porque en la Biblia dice, ¿no? Que el que trabaja duro, el hombre se tiene que ganar, ¿no? El sudor con la sangre, con el sudor de su frente, ¿verdad? Entonces, mientras más trabajas, mientras más pobre eres, es mejor, porque así me voy a ganar el cielo. Perfecto, ese es tu destino. Y tú le preguntas a los demás campesinos, te dirán lo mismo. La Edad Media fue una época un poco, no fue muy entretenida, no fue muy positiva. No te hubiera gustado vivir de todas maneras en Edad Media. La gente se enfermaba mucho, se moría rápido, no se bañaba mucho porque no había mucha higiene, no tenía mucha salud, te morías, te fracturabas la pierna y ya estabas muerto, ¿verdad? Porque no había ningún tipo de medicina. Había mucha pseudociencia, ¿verdad? Había mucho chamanismo, habían operaciones experimentales, ¿no? Si te dolía la cabeza, te ponían algo ahí para que se te pase, te ponían sanguijuelas, algo así, nada que ver con la ciencia. Y algo también característico de este periodo es que la sociedad estaba muy
clasificada, ¿verdad? En clases sociales muy determinadas. Si tú nacías como campesino, como siervo, ese era tu destino, ese era el papel que tú tienes que jugar en tu vida, ¿de acuerdo? Y si tú nacías noble, ese era tu destino. Tú no podías cambiar eso porque es el plan de Dios. En cierto punto, la sociedad se organizó en base a esa idea. Y en la práctica, en la sociedad, ¿verdad? Si tú nacías dentro de una clase social, que podías pues quedar ahí toda tu vida, ese era tu destino. Por esos años, William Shakespeare, el escritor inglés, escribió que el mundo es como un teatro, ¿verdad? El mundo es como, claro, es como un teatro y nosotros, no, el mundo es un escenario, ¿no? De un teatro. Y nosotros somos simplemente los actores, ¿no? Y tenemos que representar bien nuestro papel hasta que nos llegue la hora de salir de la escena, o sea, de morir. Es decir, si tú nacías para creador de chanchos, por más que tú fueras un genio revolucionario que pueda hacer una nueva teoría para descubrir la teoría cuántica de las cuerdas, no importa. Si tú nacías para creador de chanchos, te morías como creador de chanchos. Y a eso se le llamaba algo así como lo podemos llamar como una farsa cósmica, ¿verdad? Como que todo está organizado para que tú tengas un solo destino en la vida. Y fue así por muchos años, por muchas generaciones. Los campesinos tenían a sus hijos campesinos y su destino era ser un campesino y así sucesivamente con las generaciones. Y la gente creía en esta época que esto era así, era lo natural y que nada iba a cambiar nunca hasta que todo cambió. Ocurrió una ruptura en la Edad Media importantísima que nos hizo ver que el ser humano no tiene un destino escrito por la sociedad, no tiene un desenvolvimiento natural en la sociedad. El ser humano puede hacer su propio destino, se puede construir a sí mismo. Se dieron cuenta aquí que los únicos que siguen las leyes naturales son los animales. El ser humano tiene la conciencia para construirse a sí mismo y construir su propia vida. Esta idea es muy revolucionaria, jóvenes. Y todo cambió con un periodo conocido como el Renacimiento, ¿no? En esta clase vamos a comentar el humanismo y el Renacimiento. Para la Edad Media, en la Edad Media europea ocurrió algo terrible, algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, conocido como la Gran Peste Negra, ¿verdad? De repente la has escuchado. Una peste bubónica que surgió por las pulgas, ¿verdad? Que infectaban a las ratas. Estas ratas transmitían enfermedades a las poblaciones en las principales ciudades de Europa y trajo bueno, se llevó consigo a muchos muertos. ¿Por qué? Por la higiene, como te conté, no había muchas reglas en higiene, la gente hacía, botaba sus aguas que utilizaba para su aseo en la calle, ¿verdad? No había desagüe y las ratas pues proliferaban en las ciudades. Esto trajo una gran peste en Europa, que mató a muchos millones. Después de esta gran peste, la gente, la población se empezó a cuestionar y cuestionó todo lo que estaba establecido. Si nosotros hemos seguido todas las leyes de Dios así, a capa y espada, o sea, hemos seguido todas las leyes así de Dios, ¿por qué nos castiga de esta manera? Se preguntaba, ¿no? Y mucha gente dejó de seguir esta fe cristiana, ¿sí? Esta fe católica. Y muchos de ellos empezaron a buscar otro tipo de respuestas. Paralelamente, al mismo tiempo, se descubrían nuevos hallazgos científicos importantes, ¿no? Como, por ejemplo, Copérnico. Aparece Copérnico, eh, astrónomo polaco, y descubre de que la Tierra no es el centro del sistema solar, sino que la Tierra simplemente es un planeta más que gira alrededor del Sol y que no somos nada frente a la vastedad del cosmos. Esto también cambió por completo el pensamiento que tenía en Europa, porque en Europa tú sabes que te habla de la escolástica, de la patrística, que te habla de que Dios es la fuente de todo y que el ser humano es la mejor creación de Dios, ¿verdad? Y todo gira alrededor de la creación, ¿verdad? Y del planeta Tierra. Y Copérnico dijo, no es así, ¿no? Yo he descubierto, pero acá está, mira, que la Tierra gira alrededor del Sol y que no es como ustedes creen. Felizmente Copérnico reveló
sus estudios los escribió y los presentó antes de morir. Y murió antes de que la gente conociera pues toda esta teoría. Porque si no, en su tiempo, de repente le hubieran llevado a la Inquisición y lo hubieran metido preso por lo que decía, como a otros astrónomos, como el caso de, de Galileo, ¿verdad? Del famoso Galileo Galilei, ¿verdad? El que aparece atrás de tu libro, que está este de acá. Este tipo también vivió por esas épocas, ¿no? No, él fue después del Renacimiento. Pero hay una anécdota muy curiosa, que cuando Galileo le presentó su descubrimiento, ¿no? De las fases de la Luna y que la Luna gira alrededor de la Tierra y que la Tierra a su vez gira y tiene rotación, eh, le enseñó este descubrimiento a un clérigo, ¿verdad? A un obispo. Y el obispo le dijo, señor, ¿qué cosa me quiere presentar? Ah, mira, este descubrimiento que yo quiero que tú veas, ¿no? Que son las fases de la luna y que te hace ver la posición de la Tierra y otros planetas. Y él había inventado el telescopio, pues, ¿no? Y el sacerdote, ¿sabes qué le dijo? Le dijo, a ver, señor Galileo, ¿a quién yo le voy a creer más? ¿A ese aparato de lata que usted me quiere decir que se llama telescopio? ¿A eso le voy a creer? ¿O a la palabra de Dios? Y se fue. Y así mucha gente de las altas esferas de poder no creían o minimizaban estos nuevos descubrimientos. Pero a la larga, esto trajo que mucha gente se interesara más por el conocimiento. Pasó la peste, llegaron los descubrimientos y también cayó esta ciudad llamada Constantinopla, del imperio bizantino, que ya también lo hemos hablado. Entonces cayó la última ciudad romana. Entonces todos los sabios que estaban ahí, los bizantinos, ¿te acuerdas que hacían esos debates, no? Ya. Dejaron Constantinopla, que estaba tomada por los musulmanes, y tuvieron que tomar asilo o buscar un nuevo hogar. Y fueron hasta Florencia y Roma, los lugares que antes habían sido pues parte del Imperio Romano. Y quisieron tratar de producir todo el conocimiento que estaba en Constantinopla, producirlo ahí, ¿verdad? Pero como el único conocimiento que se conocía en la época, fuera de lo que es lo religioso, lo cristiano, el conocimiento fuera de eso, el único que existía en aquella época era el conocimiento de los griegos y los romanos. Entonces los nuevos sabios que llegaron a Florencia y a Roma empezaron a estudiar a los antiguos griegos y romanos y producir nueva filosofía, nueva forma de arte en base a los griegos y los romanos. Entonces los europeos volvieron a sus orígenes, volvieron a los orígenes de su cultura, la cual es la griega y la romana. Porque yo te expliqué también que los griegos y los romanos son la base de la cultura europea. Entonces, este periodo se puede llamar como una vuelta al pasado, como una moda retro, algo así, ¿no? Los grandes artistas y los filósofos vuelven a estudiar a los sabios griegos y romanos. Entonces, en Italia surge un movimiento conocido como el humanismo, en el cual pone al ser humano como centro de toda como centro de toda medida. ¿Por qué? Porque se basaron en un filósofo griego llamado Protágoras, el cual dijo que el ser humano es la medida de todas las cosas. Y se cambió la filosofía escolástica y la patrística, se cambió y nació una nueva forma de ver las cosas, una nueva filosofía, ¿verdad? Que era el humanismo. Antes existía pues el teísmo, ¿verdad? O la teoría teocéntrica, ¿verdad? En la cual Dios, ¿no? Era el centro de la cultura, el centro de la religión, el centro de todo. Pero el humanismo trajo lo contrario. Ellos van a enfocar la filosofía, la cultura, la ciencia en base al ser humano. ¿Todo esto basado en qué? En las enseñanzas de los griegos y los romanos. Entonces, los que van a ser los precursores del humanismo van a ser escritores de esta parte del mundo, ¿no? De Florencia, de las ciudades de Italia, ¿no? Como Dante Alighieri, como Francesco Petrarca y como Giovanni Boccaccio. Dante es el más conocido de todos por su gran obra, ¿no? La Divina Comedia, en la cual describe cómo es el infierno, ¿verdad? Es una obra excelente. Es una de las obras más espectaculares del
el mundo occidental de todos los tiempos. Algún día cuando tengas tiempo, cuando tengas ganas también, porque para leer hay que tener ganas, ¿no? Te recomiendo que leas la de Divina Comedia porque cada momento es como un impacto nuevo. Es muy difícil porque es muy extenso y tienes que estar ahí atrás, pero le puedes agarrar el gusto. Estas obras trajeron un nuevo redescubrimiento a la cultura clásica. Cuando hablamos de la cultura clásica, hablamos de Grecia y de Roma. Entonces, el humanismo trajo consigo que estos intelectuales que escribían sobre la antigua Grecia y Roma trajeran una forma renovada de filosofía, ¿no? Que le hacía contrapunto, que le hacía una contradicción a la filosofía de la escolástica y de la patrística, ¿no? Ellos te hablaban del ser humano, que el ser humano es el que decide todo, mientras los teólogos de la patrística y la escolástica, ¿qué te decían? Que no, que Dios es el que decide todo, ¿de acuerdo? Luego surgen otros pensadores como Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. El más importante es Maquiavelo, que acá me equivoqué, con V. ¿Cómo voy a equivocar? Que él escribe una obra muy importante conocida como El Príncipe, en el cual te habla pues de la política, que es muy interesante, el cual te habla de que en la política la moral no importa, lo importante es mantener el poder y cosas así por el estilo. Entonces, el humanismo va a ser la base filosófica para que en Europa se genere un movimiento artístico, filosófico e histórico conocido como el Renacimiento. Para que te hagas una idea, esto ya lo hemos hablado. No, con ustedes todavía no hemos hablado de esto. Bueno, el humanismo es la base para que luego surja el Renacimiento. Es la idea, ¿de acuerdo? Es la base. Sin humanismo no puede surgir el Renacimiento. ¿Qué es el humanismo? La filosofía, ¿de acuerdo? Y que ese Renacimiento es el periodo histórico que se da gracias al humanismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en el Renacimiento surge en las ciudades italianas como Florencia y como Roma, ¿de acuerdo? Aparecen grandes artistas, escultores. Todos ellos basan su arte en qué? En la cultura escolástica de la Edad Media. No, ellos vuelven al origen de la cultura griega, de la cultura pues europea, que es la griega y la romana. Ellos van a tomar los cánones de belleza de esas culturas antiguas para plasmarlo y transformarlas. Entonces, como toda la cultura europea aún se sigue basando en la religión, a pesar de que ellos tratan de traer una nueva mirada, ellos van a transformar las esculturas y las muestras de arte religiosas, las van a transformar, pero con el estilo griego. Los griegos y los romanos hacían esculturas a sus dioses, a sus filósofos, ¿de acuerdo? En base a la realidad, ¿no? Ellos trataban de copiar tal y como es la realidad, ¿verdad? Con cuerpos bien esbeltos, ¿verdad? Tal y como son. Esa técnica la van a copiar, la van a tomar los artistas del Renacimiento y van a crear nuevas obras artísticas, pero ya no de dioses griegos, sino de personajes de la Biblia, como el rey David. De ahí viene una de las grandes obras de Renacimiento, que acá es un remedio, ¿no? Es un remedio de lo que es David, que es una escultura hecha por Miguel Ángel, ¿no? Que es un escultor del Renacimiento, que es tomar las técnicas de la escultura romana y griega, pero esta vez con personajes de la Biblia y de la religión, ¿verdad? También se toman estas técnicas de los antiguos griegos para hacer esculturas de la Virgen María, de Jesucristo, ¿verdad? Y de muchos santos. Y eso básicamente es el Renacimiento. Un periodo en el cual el arte estaba basado en las antiguas enseñanzas de los griegos y los romanos. Se da una mirada al pasado, al origen, ¿de acuerdo? Es decir, en la Edad Media todo es la religión, todo es Dios, ¿verdad? Todo es la Biblia. En el caso del Renacimiento se dan cuenta que no todo se puede explicar con la Biblia, no todo se puede relacionar con la Biblia. Hay mucho más, se pueden dar nuevas miradas, ¿verdad?
y se regresan a los antiguos griegos, ¿verdad? A la filosofía de los antiguos griegos, a la búsqueda del conocimiento, ¿verdad? Y esas son las bases del Renacimiento. Pero si lo ponemos en resumen, ¿el Renacimiento en qué se basa? En la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? En la búsqueda de los ideales griegos, ¿verdad? En compartir con la naturaleza, ¿verdad? Con la ciencia, con la técnica, ¿verdad? Y con la capacidad de transformar y de emanciparse, de liberarse, de que el ser humano busque la razón y ya no solamente la fe, la creencia. Todo esto trajo consigo muchas cosas: conocimiento científico, conocimiento filosófico y conocimiento artístico, lo que va a hacer que el Renacimiento sea inicio de una nueva edad en la historia, la edad moderna. El Renacimiento le pone fin a la Edad Media y origina y da origen a la Edad Moderna, ¿de acuerdo? Algunos dicen que la Edad Media fue una época de oscurantismo, de atraso. De no ser por la Edad Media, no nos hubiéramos adelantado mucho más rápido el ser humano, ¿verdad? Hubiéramos descubierto muchas más cosas, ¿no? Mucho antes. Porque gracias a los filósofos griegos nos dedicamos a estudiar e investigar lo que es la biología, ¿no? La astronomía, ¿verdad? Todo eso se borró con la Edad Media y luego volvió con el Renacimiento, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea, si nunca hubiera habido Edad Media, ahora estaríamos con la tecnología del año 3000, algo así, ¿no? Porque nos perdimos 1000 años sin hacer tecnología, sin hacer ciencia, sin hacer ningún tipo de descubrimiento, solamente con lo que ya te he explicado en la Edad Media, ¿no? Con fanatismo, con una vida así muy determinada por la religión, ¿verdad? Llegó esto para romperlo todo. El Renacimiento histórico, como periodo, se puede dividir fácilmente en dos momentos. Lo que en italiano se conoce como el Quattrocento y el Quinticento, ¿no? Suena un poco chistoso, pero los italianos llamaban al Renacimiento, lo dividen en dos fases, el Quattrocento y el Quinticento. ¿Qué significa esto? Los años 1400 y los años 1500. Nada más. En el 480, o sea, en los años 1400, aparece el artista más famoso, es Donatello, ¿verdad? Que hace obras muy, muy importantes y también como no, el más importante también pintor de la época que se me está olvidando es Botticelli, con su famosa obra, pues, El nacimiento de Venus, que de repente tú lo has visto, que es una mujer que aparece en el mar, ¿verdad? Que está rodeada por ángeles, ¿no? El nacimiento de Venus. Pero los artistas más importantes y más famosos del Renacimiento aparecen en el Quinticento, en los años 1500. Los famosos, los tres grandes, ¿no? Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, ¿verdad? Hablar de Da Vinci podemos hablar pues 5 clases de Da Vinci. Hay cursos que hablan solamente de Da Vinci. Para resumírtelo así fácilmente, Da Vinci fue inventor, pintor, dibujante, astrónomo, matemático, lingüista, fue un autómata. ¿Qué cosa es un autómata? Una persona que domina muchos campos. Fue un genio, la verdad. Pocos genios como él en historia, ¿no? Tú pones a Einstein y a Da Vinci y los dos son ahí, así, igual de genios, ¿no? Claro, pero yo creo que Da Vinci es mucho más que Einstein. Es como si Einstein te pudiera, aparte de lo que era genio Einstein en hacer en las matemáticas, en la física, es como si Einstein te dibujara un cuadro y te hiciera una escultura, pero así, perfecta. Eso no hacía Einstein, pero Da Vinci sí, hacía máquinas, hacía ingeniería y también hacía arte. Era un genio, pero brutal. Si pudiéramos encontrar el cerebro de Einstein y estudiarlo, digo, de Da Vinci, sería pues un caso, ¿verdad? Bueno, las obras más importantes de Da Vinci para el Renacimiento, ¿cuáles fueron? Eh, la Última Cena, ¿verdad? Da Vinci famoso por su obra La Mona Lisa, pero la Mona Lisa no fue importante en su época. Ya recién en el periodo actual, en el siglo XX, se hizo famosa esa obra. Pero toda la vida, antes de la Mona Lisa, la obra más famosa de Da Vinci fue la Última Cena, donde aparece pues todos los apóstoles con Jesús. Recordemos que en el Renacimiento toman escenas de la Biblia, de la religión que es la base de la cultura europea, pero toman
influencia de los antiguos griegos y romanos. Miguel Ángel es el encargado de pintar la Capilla Sixtina, ¿verdad? Que es la iglesia máxima, es la Santa Sede, ¿verdad? Es la base, la cuna de la religión cristiana católica. Pero hay un detalle. Miguel Ángel del todo no es creyente. Él no cree en Dios. Él duda de la existencia de Dios. Pero él le encargan pintar escenas en la Capilla Sixtina, ¿no? En el Vaticano. Entonces él dice, bueno, vamos a meter escenas de la Biblia, pero vamos a darle otro sentido. Porque siempre el artista le da un poco de su cosecha personal. Y la obra más famosa de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina es la famosa obra de El nacimiento o la creación de Adán, ¿verdad? La obra que aparece Dios aquí con su dedo, ¿verdad? Tú la habrás visto. Dios aquí con los ángeles. Y aquí Adán sentado, ¿verdad? Con su dedo así. Pero acá hay un detalle que Miguel Ángel lo puso, que Miguel Ángel no puso el dedo cerca de Dios porque él dudaba de que realmente Dios haya creado al ser humano. Y también se ve que ya esto es algo más, especulativo, que esto de aquí tiene una forma, la base donde está Dios tiene una forma como de un cerebro. Y puede ser que Miguel Ángel intuyera que Dios es una creación, ¿no? Del ser humano y que en realidad el ser humano creó a Dios, ¿no? Es una idea de trampa que le quiso poner a la escena, que es muy interesante para analizar. Lo único que podemos decir es que Miguel Ángel era muy humilde. Cuando, cuando Miguel Ángel le decían, oye, usted, señor Miguel Ángel, es un genio, usted es un tocado por Dios, es un divino, ¿verdad? Todo lo que hace lo convierte en una obra, pero magnífica. ¿Cómo hace usted? Eso le preguntaban a Miguel Ángel. Miguel Ángel, como era muy humilde, decía, no, yo no soy ningún genio, yo simplemente soy alguien que trabaja muy duro. Y es famosa la frase de Miguel Ángel que decía, si la gente supiera realmente cuánto yo me demoro en hacer una obra, no me llamarían genio. ¿No? Porque uno tiene en la cabeza que un genio toca algo y ya es algo divino, ¿no? Él trabaja horas y horas en eso, comete muchos errores y después los corrige y luego lo termina. Por eso que nos deja esa enseñanza. Los genios no son los que ya lo toqué y soy un genio, no. El talento es solamente un porcentaje, lo demás es trabajo y trabajo y trabajo. Miguel Ángel se sentaba y se echaba en la Capilla Sixtina y con una brocha pues se ponía a pintar así el techo y salían pues todas sus obras, ¿no? Que ya conocemos. Bueno, jóvenes, antes de que se corte esta transmisión, hay muchísimo más para hablar de Renacimiento, hay para hablar pues bastante de este periodo que cambió para siempre el destino del ser humano, nos hizo ver que no solamente Dios es la respuesta, bueno, en general Dios no, sino que la religión organizada como el Vaticano, como el catolicismo, no es el que debe dirigir la vida del ser humano, sino el mismo ser humano debe reinventarse, ¿verdad? Estas ideas las trajeron pues el Renacimiento, ¿verdad? Y el humanismo, ¿no? Un amor increíble por el ser humano y la naturaleza que nos trajo muchas cosas positivas, ¿no? En un futuro, ¿verdad? Que ya las vamos a explicar cuando toque hablar de esas partes de la historia. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta para terminar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y aquí veo a los jóvenes que han participado el día de hoy. Si no hay preguntas, acuérdense que las preguntas son consideradas como notas también. Pero bueno, nos vemos el día lunes para Historia del Perú. Y ya saben, las preguntas se las envío a ustedes personalmente. Y en caso de que no tenga libro. Si no, como siempre, las preguntas del libro yo lo dejo, eh, lo, lo, lo pongo en la plataforma, ¿verdad? Y también lo comparto en el grupo de Facebook. Bueno, jóvenes, eso es todo. Espero que les haya servido de algo esta clase, les haya quedado algo por lo menos. Nos vemos el día lunes, jóvenes, cuídense bastante.